¿Es aceptable la tauromaquia? Hola y bienvenidos de nuevo a la cuarta dimensión, soy Detective Futuro, y en este vídeo trataremos de dar una respuesta más exhaustiva a esta irresuelta cuestión, generadora de tantas y tantas polémicas. Podría decirse que hay tres perspectivas con respecto a este fenómeno. Por un lado, están quienes consideran la lucha entre el toro y el hombre como una expresión de arte y un verdadero espectáculo que disfrutar. Al contrario, están las personas que valoran el trato al animal como una tortura al servicio del placer humano, y un verdadero sinsentido. Finalmente, estarían quienes no disfrutan del espectáculo pero estiman que el respeto entre unos y otros es la clave para resolver finalmente el conflicto. Hagamos de forma esquemática una lista de prioridades vitales. Probablemente la salud y la ausencia de dolor sería lo primero que desearíamos para nosotros, nosotras y los nuestros. En cuanto a la diversión, es casi seguro que no sería nuestra segunda prioridad por delante de otro tipo de cuestiones como el afecto o la seguridad. Dicho esto, parece completamente absurdo que, partiendo del respeto y la convivencia, pueda alguien pretender priorizar su divertimento sobre el derecho a la salud y la ausencia de dolor de otros. Esta primera reflexión es fácilmente comprensible cuando se trata de la convivencia entre humanos, pero, ¿lo es también en lo que a las relaciones entre humanos y animales se refiere? Para responder a algo así debemos salirnos de una concepción puramente antropocentrista, o de lo contrario, caeremos en el error de considerar al ser humano como único objeto de derechos y especie dominante, legitimada para apropiarse de cuanto estime conveniente. Vayamos pues a una esfera superior. Para la naturaleza y nuestro planeta, la especie humana no es necesaria. Si las abejas desaparecieran, en tan solo 4 años, miles de especies, incluida la nuestra, desaparecerían de la faz de la Tierra. En cambio, el ser humano no solo no aporta nada semejante, sino que está detrás de fenómenos como el cambio climático, la extinción de otras especies, la desertización o la contaminación de los mares. Lo anterior, no obstante, no sirve del todo para responder la cuestión. Ahora que sabemos que, a nivel global, nuestra especie no es importante, debemos volver al mundo humano para analizar lo que significan los derechos que rigen la convivencia. Es imposible encontrarse derechos en la naturaleza, de modo que estos solo pueden ser interpretados conforme a la ética humana. Los derechos serían, así pues, unas premisas que regularían la convivencia partiendo del respeto a determinados aspectos de la vida e integridad de un determinado sujeto, el sujeto de derecho. ¿Quién es sujeto de derecho? ¿Quiénes determina la ética humana? Obviamente, en un primer momento, los propios seres humanos fueron los únicos seres de derechos, así como de obligaciones. Un animal, no obstante, no puede ser titular de obligaciones, si bien, partiendo de la base de que son seres capaces de sentir dolor, así como de desear su supervivencia e integridad, no podemos ignorarles como nuestros vecinos y relegarles al nivel de un mero objeto inerte. Esto no lo digo yo, sino que aparece recogido en la llamada Declaración Universal de los Derechos del Animal, confeccionada en 1977 por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las ligas nacionales afiliadas, siendo posteriormente aprobada por la UNESCO y la ONU. Esta declaración consta de un preámbulo y 14 artículos. El preámbulo es muy claro en su exposición de motivos. Se considera que el ser humano ignora al completo los derechos que todo animal nos respeta a nosotros, como la no agresión salvo en caso de pura necesidad, así como que dicha falta de consideración conduce al hombre a efectuar un permanente atropello contra la naturaleza y el resto de especies que en ella cohabitan. Del mismo modo, la educación en la falta de respeto a los animales es, indirectamente, una de las razones de la falta de respeto entre las personas. El articulado, por su parte, no deja lugar a dudas con respecto a las situaciones donde se justifica la muerte de un animal y donde ésta es considerada un atropello a sus derechos. El artículo 3 explicita claramente que ningún animal debe ser sometido a tratos crueles ni a muertes angustiosas. El 10, alude con precisión a espectáculos contrarios a la dignidad animal, más cuando su única función sea para el divertimento del ser humano. Finalmente, el artículo 11, define semejante práctica como un crimen contra la vida. Parece obvio señalar entonces que, tal y como decíamos en un principio, no es lógico ni ético que un animal sufra una muerte dolorosa para el divertimento de algunos seres humanos. A pesar de que esto puede parecer razonable, todavía hay gente que considera apropiado defender su derecho a disfrutar con semejante espectáculo. Bien, veamos entonces cuáles son sus argumentos y si de verdad pueden, al menos, obligarnos a respetar su supuesto derecho a no respetar los derechos de los animales.
Los más recurridos argumentos en defensa de la tauromaquia son: decir que es tradición y cultura, que prohibirlo es contrario a la libertad o al derecho de algunas leyes de un territorio en cuestión, compararlo con la matanza de animales con la finalidad de alimento, aludir a determinados personajes históricos a los que entonces les gustaba el espectáculo, remarcar que el toro es criado cómodamente hasta el momento de su muerte, que nunca habría nacido de no ser por la celebración, que la anterior genera empleo, que la gente que disfruta el espectáculo no disfruta viendo sufrir al animal, que los animales sufren en otro tipo de actividades, que respetan que si no te gusta no vayas y tan solo exigen lo mismo de vuelta y que es un elemento artístico de gran consideración. Ahora pensemos por un momento que podemos hablar con alguien de la época de los circos romanos, donde los esclavos gladiadores eran obligados a matarse, y que, siendo conocedores de los derechos humanos como somos, nos opusiéramos a ello. ¿Cuáles creéis que serían los argumentos que nos darían sus defensores? Sí, probablemente serían los mismos que los que nos dan los partidarios de la tauromaquia. Las luchas eran cultura y tradición, así como un importante elemento artístico. Probablemente aludieran a la doble moral de quienes compran ropa confeccionada por esclavos que no eran obligados a matarse por vivir en un mundo de esclavos. Prohibirlo sería contrario a las leyes hechas por esclavistas, varios personajes políticos e históricos lo defenderían, los gladiadores eran los esclavos mejor tratados para que rindieran en la arena, las luchas generaban muchos puestos de trabajo, te dirían que más gente muere en la guerra y que respetarían que no fueras, pidiéndote a cambio que respetes que ellos y ellas sí. Si es tan fácil verlo con personas, ¿por qué no cuando se trata de animales? Desde la cuarta dimensión intentaré, si eres taurino, que comprendas el trasfondo de la cuestión. Retomemos pues el argumentario taurino. Que las cosas sean tradición solo implican que hace tiempo que son así, nada más. Te recomiendo si crees eso un argumento de peso que mires mi video acerca del experimento de los 5 monos. Prohibirlo solo es contrario a derecho si el derecho no va conforme a la Declaración Universal ya citada anteriormente, es decir, esas normativas serían contrarias al derecho animal. No hay doble moral por comer animales, es cierto que algunas personas lo ven una atrocidad, pero dista mucho acabar con la vida de un animal por necesidad que por placer. Que lo defienda alguien no lo hace bueno. El toro vive bien hasta morir, nadie critica que viva bien, solo que muere sufriendo. La tauromaquia crea empleo, sí, y las luchas de seres humanos también y no por ello nos saltamos la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Es posible que el animal no existiera de no ser por el espectáculo? Tal vez los toros criados para ello no. Nadie diría nada si esos toros no nacen, como si lo hicieran y fuesen utilizados para otro tipo de menester. Criarlo no da derecho a no respetar su integridad, como se ha demostrado en la declaración. Decir que amas a un ser y que no disfrutas viéndole sufrir mientras defiendes que muera entre sufrimiento es la única hipocresía que se puede entresacar de todo esto. Los mataderos deben ser regulados y muchas veces no se hace, algo que tampoco es aceptable, del mismo modo que no lo es cazar o pescar animales por divertimento conforme a la Declaración de los Derechos del Animal. El arte es variado, pero no debe ser contrario a derecho ni moral. Por último, respetar tu libertad es un derecho que nadie cuestiona, otra cosa es respetar tu libertad de no respetar derechos de otros seres vivos, pequeño paradigma que convierte en cómplice a quien permite que se torturen animales limitándose a no hacer nada. Creo con esto haber dejado claro que la tauromaquia no es éticamente aceptable, si bien no pretendo aquí criminalizar a nadie. Las cosas deben analizarse para poder ser comprendidas a fondo. Si eres taurino, espero que entiendas por qué los demás pretenden impedir que ese espectáculo al que acudes siga celebrándose, tan solo tienes que pensar que nadie lo hará si en lugar de eso prefieres jugar al ping-pong, luego no es cuestión de coartar tu libertad, sino de defender los derechos de los animales. Por otro lado, si eres una persona antitaurina comprenderás que tu defensa de este caso está más que justificada. Y para concluir, quiero aclarar que si algo es inadmisible, es que un niño enfermo que dice querer ser torero reciba inhumanos mensajes de odio, o que, tras la muerte de un torero, algunas personas se dediquen a celebrarlo públicamente cuando el dolor de sus familiares es reciente. Hay líneas rojas, y tener razones para defender la abolición de la tauromaquia no da a nadie derecho a rebasar las líneas de lo puramente humano. Un saludo, y espero no haber ofendido a nadie.